Buenas noches, bienvenidos todos los que están conectados a la plataforma de la Keile. Reuben, nuevamente, muchísimas gracias con tus temas súper interesantes. La verdad es que hemos aprendido mucho y ya tienes varios fans que te siguen, lo cual está muy, muy bien y muy padre. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que esta plática y todas las de la Keila quedan grabadas en Facebook y en YouTube. Así que si alguien quiere volver a ver esta plática o sabe de alguien que le interesaría y no la pudo ver en esta ocasión, pueden decirle y solamente entrar a Facebook de la Keile o a YouTube y ahí están. Pues bienvenidos y ya te dejo el micrófono. Al final de tu plática hacemos todas las preguntas. Les pedimos a todos, por favor, que tengan sus micrófonos apagados para que Reuben pueda hablar tranquilamente. Gracias, Reuben. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Qué gusto de estar con ustedes otra vez. Hoy en día vamos a seguir hablando del proceso de regularización de las relaciones con los Emiratos o el proceso de paz prácticamente. En dos palabras, lo que dijimos la vez pasada, hemos visto el cambio geopolítico que sucedió en el Medio Oriente en los últimos años, desde los años 50 prácticamente. Y cómo había un grupo de países líderes, que eran los importantes, y otro grupo de países de segunda. Los países que realmente se sintieron humillados por la actitud de los países del primer grupo. Quiero empezar con un chiste que creo que refleja todo lo que hablamos la semana pasada. Es un chiste muy popular en Medio Oriente. Y se cuenta la historia que un beduino, nómada, un día se fue con sus camellos en el desierto y ya existía el tren y el tren le pegó, le lastimó muchísimo, se quebró su pierna, en fin, se lastimó mucho. Y tuvo que ir al hospital y toda una odisea. Su mujer, uno de estos días, decidió ir a la ciudad más cercana, que no era tan cercana, para ver las nuevas maravillas de las tiendas, de la tecnología y todo. Se fue a la ciudad y en una tienda vio un artefacto de la última generación. Algo increíble que nunca ha visto ella en su vida. Imagínense cuál era este artefacto de la última tecnología. Era una tetera. Una tetera que cuando se hierve el agua empieza a emitir un sonido fuerte como un chiflado. Entonces ella se maravilló de este artefacto, compró y camino a su campamento, lo agarró en sus manos, abrazándolo, cuidándolo, que no se dañe en el camino. Y cuando llegó al campamento, lo primero que hecho, puso agua en esta tetera, hirviendo esta agua, para poder servir café a su marido. Bien, puso esta tetera en el piso donde estaba el fuego, y al momento que empezó a hervir el agua, la tetera empezó a emitir ese sonido fuerte. Bien, entonces ella corrió hacia el lugar donde estaba la tetera para ya preparar el café. ¿Y qué ve? Ve a su marido con su espada larga, dándole duro a la tetera, destrozándola completamente. Entonces empezó a gritar: hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás destruyendo la nueva tetera? ¿Saben lo que dijo él? Él dijo: mira, a estos hay que matarles cuando están chiquitos todavía. ¿Entendieron? Bueno. Entonces, este es el chiste que refleja la actitud de la gente de la ciudad
viceversa los nómadas del desierto. Y con eso creo que resume todo lo que hemos hablado la semana pasada. Vamos a ahora ver ya el acuerdo con Israel. Y primero un pequeño resumen. Hay un refrán también en todo el mundo, pero en Medio Oriente también, que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, los países sunitas del Medio Oriente, que son Egipto, Arabia Saudita, Omán, los Emiratos, Qatar, Bahrein, Jordania, ellos viven hoy día la seria amenaza de Irán. Y Irán desde el año 1979, ¿qué pasó en este año? La revolución de los Jameneis, cuando llegó el Ayatolá e instaló en Irán un régimen teocrático extremo. Desde este año empezó la amenaza también a los países sunitas del Medio Oriente. Porque Irán tiene la aspiración y está aspirando a dominar esta región a través de sus grupos terroristas que llamaron epoxis, aliados que amenazan la propia existencia de los gobiernos sunitas de la región. Quiero mostrarles rapidísimo solamente, esto lo llamamos nosotros la media luna chiita. Les voy a mostrar una diapositiva y ustedes pueden ver a qué me refiero cuando digo la media luna chiita. Y como ellos ya rodearon toda la parte norte de lo que es Saudi Arabia, Jordania, Israel, etcétera, con aliados proxies que están a su favor. Y vemos acá que empieza en Irán y sigue arriba hacia Siria y hacia el Líbano. Ya llegaron al mar Mediterráneo. Entonces, todo lo que vemos en medio verde, eso es lo que llamamos la media luna chiita. Y además, si ustedes ven en este mapa abajo, donde está Yemen, en Yemen también tiene sus proxies, tiene sus grupos terroristas que están apoyando a Irán. Entonces, prácticamente están rodeando a países que se sienten amenazados. Israel, Jordania, Saudi Arabia, los países del Golfo. Todos estos se sienten amenazados por los iraníes. Otro punto, por esta amenaza, y eso es desde 1979, ya bastante tiempo, por esta amenaza, los gobiernos de Emiratos y otros países del Golfo se acercaron a Israel para pedir ayuda y protección, porque Israel y ellos ahora están en el mismo problema. Y desde hace mucho tiempo había relaciones con el gobierno de Israel. Pero cabe mencionar que esta cooperación era solamente a nivel gobiernos. Ahora, compañías como Rafael, si conocen ustedes, Elbit, Israeli Aircraft Industry, muchas compañías de tecnología bélica de Israel ya tuvieron sus contactos y la cooperación con esos países de algún tiempo. Lo que es nuevo en este tratado de paz es que este tratado ahora está a nivel el mismo pueblo, a nivel de empresas, a nivel de gente empresarial que quieren hacer negocios con Israel. Y esa es la cosa nueva. El sector privado también quería durante muchos años no perder la oportunidad de negocios con Israel, porque hay campos muy interesantes que pueden hacer negocios por su alto nivel científico y tecnológico.
de Israel. Y prácticamente desde 2017 ya hay una pequeña oficina que estaba coordinando los contactos con empresarios emiratos que querían hacer negocios con Israel, pero todo eso estaba en secreto porque por obvias razones políticas no querían, tenían miedo de hablarlo en una forma abierta. Con esta introducción vamos a entrar y analizar por qué llegamos ahora, después de un proceso largo, a la firma de un tratado ayer o anteayer. Entonces, hablamos de la imagen de secundaria que tenían esos países de Emiratos. Les vieron los países de primera como de segunda, como beduinos, como gente no culta, como gente que está, en fin, toda esta imagen que hablamos la semana pasada. Ahora, fíjense, el asunto de orgullo, el asunto de imagen es muy importante en Medio Oriente, muy importante. Entonces, estos países desde hace años, desde los años 70, están invirtiendo en diversificación de su economía. Y uno de los aspectos es la cultura y la ciencia, porque quieren ahora presumir de unos países de primera categoría, también desde el punto de vista científico, cultural, etc. Entonces, ellos quieren reparar su imagen que estaba tan dañada durante décadas y proyectar una nueva imagen a todo el mundo árabe y también al mundo en general. Entonces, uno de sus objetivos de construir su nueva imagen, Israel puede apoyarles mucho por su nivel tecnológico tan alto. Ahora, ya hablamos que en el sector privado había mucho interés, pero fuera del campo bélico, fuera del campo de armamento, fuera del campo a nivel gubernamental, que ya había antes relaciones. Entonces, en la parte de ciencia, medicina, tecnología, no sé si ustedes saben que los Emiratos son el único país del Medio Oriente árabe que primero tiene un reactor atómico para generar energía. Segundo, que ya mandó un misil al espacio hace algunos años. Y últimamente mandó otro raqueta a Marte. Y hay muy pocos países en el mundo, creo que son 5 nada más, que lograron esta misión de mandar un satélite, un misil al Marte. Entonces, en el nivel de ciencia están avanzados, bastante avanzados. Ustedes saben que mandan sus niños a estudiar en las mejores universidades de todo el mundo. Bien, entonces, informática, computación, tratamiento de aguas, agricultura, en fin, hay muchos campos que les interesa a los empresarios de esos países, no tanto al gobierno. Hay un dicho muy inteligente que dijo un diplomático de este país, de los Emiratos. Él dijo lo siguiente, que un árbol no se sostiene con una sola raíz. ¿Y a qué se refirió? Que las relaciones que estaban sostenidas solamente en el nivel gobierno de la parte de seguridad no es suficiente. Un árbol necesita más raíces para que esté fuerte y duradero. Y se refirió a todos los campos civiles de cooperación que ahora están abiertos. Entonces, otro factor el primero, hablamos de la imagen de estos países. El segundo factor importantísimo que ya hablamos es Irán. Si ustedes ven el Golfo de Pérsico,
Al este, o al oeste primero, se encuentran unos 13 países. Se encuentra Saudi Arabia, los 7 Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein y todos estos. Son países pequeños, débiles, no son unidos, tienen sus problemas. Acuérdense el problema con Qatar, con los Emiratos Árabes y Saudí sobre todo. Bueno, y si ven al otro lado del Golfo, en la parte este, hay un solo país armado hasta los dientes, con una agenda agresiva y bélica que se llama Irán. Entonces, todos esos países tienen mucho miedo de Irán, conocen su agenda y conocen sus hazañas en el pasado. Por ejemplo, Irán, a través de sus proxies en Yemen, los Houthis, mandaron misiles a la refinería más grande de Saudí y la destruyeron. Llegaron misiles hasta el aeropuerto internacional de Saudí. Los Emiratos son mucho más cerca a Irán y con un misil es muy fácil que llegan y destruyen su país y sus refinerías y todo lo que han hecho. Entonces, les cuento nada más, si uno se para en la playa de los Emiratos, puede ver al otro lado del Golfo las luces de Irán. Es decir, es muy cerca y muy peligroso. Entonces ya hablamos de Irán y sus proxies. Otro factor importantísimo es la demografía de este país y todos los Emiratos. Les cuento que esos países tienen una población muy joven. Hasta 60% son jóvenes. Ahora, los jóvenes, sabemos, están interesados más en el futuro que en el pasado. La historia vieja de los palestinos, que vamos a hablar ahora de eso, les interesa menos que su futuro, que su perspectiva económica, etc. Entonces, ellos ven la normalización con Israel como un interés nacional. Es un interés de la nación. Y todas las historias antiguas de los palestinos y todo lo demás les es menos importante. Otro factor importante, las fuentes de información de esta generación ya no son los medios de comunicación tradicionales. Ellos se nutren mucho de las redes sociales, todas las redes nuevas sociales. Entonces ven a Facebook y ven a Twitter y ven toda esa cosa. En estas redes, la imagen de Israel no es tan distorsionada en algunos como los medios tradicionales. Entonces ellos a veces ven Israel en su realidad, en su potencial, en lo que sí puede hacer, en lo que sí puede contribuirles a ellos. Entonces, esto es otro factor importante de información que tienen estos jóvenes y se les abra los ojos a las oportunidades que están perdiendo. Ahora, imagínense que ellos también piensan, algunos, no todos, que los mismos palestinos pueden obtener muchos beneficios de una relación más normal que con Israel. A eso le llamamos el síndrome de Assad, de Saadat. Saadat era el presidente de Egipto que firmó la paz con Israel, el primer país árabe. Entonces, ellos sí creen que inclusive los palestinos, no solamente ellos, pueden obtener ventajas en hacer todo eso.
Ahora, la causa palestina ha sido la principal razón de obstaculizar las relaciones normales con Israel en el mundo árabe. Ahora, ya vimos que esta causa palestina perdió importancia en los últimos años y sobre todo después de la primavera árabe. Un factor importante, y aquí voy a hablar un poquito de los palestinos. Los países del Golfo y otros países árabes, la verdad que se cansaron de los palestinos. Del chantaje, porque ellos dicen también que nunca perdieron oportunidad de perder oportunidad. Durante muchísimos años, los palestinos chantajearon a todos los países árabes de punto de vista político, moral y económico. Ellos le pidieron más y más dinero para resolver el problema de los refugiados palestinos. Y durante muchísimos años mandaron billones y billones de dólares a los palestinos. Y la verdad es que la situación de los refugiados, la situación en Gaza y en otras partes del mundo, de los palestinos, nunca ha mejorado, a pesar de los trillones de dólares que llegaron a los líderes de ellos. Y todos sabemos que mucho de este dinero acabó en bancos en Suiza y en otros paraísos fiscales y no llegó donde debería de llegar. Entonces, los países del Golfo se dieron cuenta de eso, que todos los billones que fueron mandados realmente no ayudaron. Hay un diplomático de los Emiratos que dijo que con el dinero que mandamos a los palestinos se podría adoquinar toda la franja de Gaza con adoquines de oro. Imagínense, quiere decir, se dan cuenta que mucho de este dinero fue desperdiciado. Bien, otro factor muy importante es el boicot contra Israel. Ustedes conocen esta historia, no voy a entrar, pero les digo que la participación de los Emiratos y otros países en el boicot contra Israel durante muchísimos años, que no dio muchos resultados, ellos se dieron cuenta que con este boicot perdieron oportunidades de negocios, oportunidades económicos con la relación con Israel. Y este boicot, la verdad, no llegó a su objetivo, al contrario. Entonces, los líderes jóvenes de estos países ya están cansados de la causa palestina, de la historia. Ellos ven al futuro. Les interesa menos la historia que su mismo propio futuro. Entonces, como viendo al futuro y viendo las oportunidades, la causa palestina cada vez es menos importante. Bueno, aquí tengo, no sé qué horas son, bueno, media hora. 2, 3 palabras sobre los palestinos, porque sí creo que es importante. Los palestinos, los últimos años, ganaron ya digamos, una relación negativa o una actitud negativa de muchos países árabes, no solamente los Emiratos. En pocas, rápido vamos a pasar la historia. Ustedes saben que cuando, voy a regresar en la historia, cuando Saddam Hussein de Irak invadió a Kuwait, había 500,000 palestinos viviendo en Kuwait. Y ellos traicionaron el país Kuwait y apoyaron a Saddam Hussein para que invade a Kuwait. Entonces, imagínense que el mismo Saddam Hussein
que cuando invadió a Kuwait, les expulsó de Kuwait, porque sabía que esta gente no es loyal y están traicioneros. Todo el mundo conocemos lo que pasó en Jordania y en Líbano. En Jordania los palestinos querían dar un golpe de estado al rey Hussein y ganar el país de Jordania para los palestinos, para ellos. Afortunadamente perdieron en la lucha muy sangrienta con el rey y fueron expulsados al Líbano. Cuando llegaron al Líbano, causaron destrozos, causaron derramamiento de sangre y muchas cosas, hasta que fueron también expulsados de Líbano en 1982 a Túnez. Y de Túnez regresaron en 93 a Ramallah. Pero bueno, es un pueblo que causó muchos problemas y muchos conflictos en el Medio Oriente, no solamente a Israel, sino a muchos países árabes. Entonces, los palestinos en los últimos años perdieron el apoyo incondicional de los países del Golfo, así como del mundo árabe a nivel mundial. Otro factor importante, que ya hablamos de eso, los países árabes desde el año 1973 se dieron cuenta que Israel es invencible desde el punto de vista militar. Y por eso también la lucha contra Israel y todo lo que estaban manifestando en los años anteriores perdió de su importancia. Un factor adicional importantísimo son las elecciones próximas en Estados Unidos. Trump tiene mucho interés de lograr, y lo logró, lo vimos hace pocos días. Él quería otra foto de él en la Casa Blanca con Netanyahu y unos representantes del país. Y empezó los Emiratos para que tengan allá firmando un arreglo de paz con Israel. También logró que había otro país, Bahrein, que también participó. Y por eso estaba presionando muy fuerte a estos países y otros también, para que suceda eso antes de noviembre, antes de las elecciones. Y realmente logró hacerlo. Los Emiratos también tienen mucho interés que Trump se queda en la Casa Blanca durante los próximos 4 años, porque ellos tienen un aliado con él, tienen un tratado que quieren comprarle una tecnología muy avanzada, entre esos son los F-36, etcétera, y ellos creen que pueden negociar con él para obtener este armamento por defenderse contra Irán. Bueno, vamos al resumen y vamos a ver todos los factores. Primero, quiero decirles que la paz con los Emiratos y otros países que van a seguir, ya se habla de otros países, es una paz muy diferente a la paz que se firmó con Egipto y con Jordania. Y la diferencia es que en Egipto con Jordania era una paz muy fría, una paz a nivel de los gobiernos que se firmó. Pero el pueblo no se involucró mucho, no había una relación directa, y no hay casi, entre los pueblos Egipto, el pueblo jordano y el pueblo de Israel. En cambio, esta paz, esta vez es muy diferente. En esta paz, el pueblo de los Emiratos tiene interés en esta relación económica, científica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar. Entonces, es una gran diferencia entre esos tratados y los tratados anteriores. Estoy haciendo un resumen. Irán, ya sabemos que es una amenaza a todos, y con eso se reunieron nosotros, Israel y los demás para defenderse.
En el otro factor que es seguridad, Israel puede contribuir muchísimo en todo lo que es seguridad. Imagen, hablamos de la imagen. En esto también puede Israel contribuir mucho a levantar y fortalecer la imagen de esos países como países del primer mundo. Los beneficios económicos que ofrece Israel. Y no solamente económicos. En el campo de medicina, el problema de la pandemia que tenemos ahora del COVID-19 y todas las tecnologías nuevas que tiene Israel podría estar allá. Y fíjense que ellos no quieren comprar la tecnología israelí. Ellos quieren ser socios de esta tecnología a través de joint venture, a través de empresas conjuntas. Y quieren invertir en Israel mucho dinero, pero para tener acceso a toda esta tecnología nueva. Ahora quiero hablar 2 o 3 palabras sobre lo que gana Israel de este mismo acuerdo. Entonces, Israel gana mucho en el campo diplomático, político, económico y seguridad. En el campo diplomático, les quiero contar algo interesante e importante. Me falta la última hoja, aquí está. Israel, desde 1948, y eso es importante, después de la Guerra de Independencia, se dio cuenta que todos los países que tienen un limítrofe común con Israel, Siria, Líbano, Jordania, Egipto, eran países muy que odiaban a Israel y que querían destrozarlo. Todavía tenían la idea de aniquilar a Israel y sacarlo del Medio Oriente. Ben Gurión era el primero que tenía una idea de una estrategia de los anillos. ¿Y qué significan los anillos? Él dijo lo siguiente, y era un genio. El primer anillo de países que está alrededor de Israel son hostiles. Son países que quieren aniquilar a Israel. Con ellos no es posible formar una relación. Entonces, su estrategia es, no importa, vamos a desarrollar relaciones en el segundo anillo, que es el anillo que está después de esos países, y el tercer y el cuarto, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los países africanos. Entonces, él dijo, desarrollemos la relación con los países africanos para tener aliados en África que nos ayudarán en las Naciones Unidas, en la ONU, diplomáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, esta brillante estrategia de los anillos fue seguida por muchos gobiernos en Israel. Golda Meir siguió esta estrategia muy intensivamente. ¿Recuerdan todas sus visitas a África? En esta época, los Emiratos no eran un partner, un socio. Bueno, Shimon Peres era también con esta misma, y todos los gobiernos también después, en una cierta forma, más intensivamente y menos intensivamente, dependía de las circunstancias, seguían esta estrategia de los anillos. Pero aquí sí hay que darle crédito a Netanyahu y sus gobiernos. Él entendió muy, muy bien esta estrategia y no solamente la entendió, sino la implementó. Y él ha hecho muchísimos esfuerzos de tener relaciones con el anillo de países, el segundo anillo de países, y en esta época ya era los Emiratos y otros países. Pero está en la misma estrategia. Y realmente trabajó arduamente para tratar de lograr
estos tratados de paz, y para su crédito hay que decirle que logró, porque muchos intentaron y no tenían resultados tan positivos. Entonces, él se dio cuenta, parte de esta estrategia, que la solución que mucha gente con corta visión dijeron: vamos a negociar con los palestinos, vamos a darle a palestinos 1 kilómetro más de tierra, vamos a dar a los palestinos, no sé, otro beneficio. Quiere decir, todo el enfoque era palestinos, palestinos, palestinos. Un enfoque equivocado de muchos países europeos, de Obama y su Clinton, y también de los gobiernos de Israel. Los tratados de Oslo, mucha gente dice hoy día, israelíes, que fue un gran error, un grave error. Porque le dimos la idea del país para él. Bueno, no entramos en eso, es más complicado. Pero quiero decirles que el gobierno de Netanyahu sí se dio cuenta que la solución no es ir con los palestinos directamente, porque los palestinos no perdieron oportunidad de perder una oportunidad de paz. Sino, la solución ¿cuál es? La solución es ir a nivel regional, a nivel de los segundo anillo, como Ben Gurión dijo. Y realmente, hoy podemos decir que actitud, approach, ¿cómo se dice? Este enfoque del problema llevó a una solución con resultados. Lo que durante muchísimos años, muchísimos gobiernos de Israel y otros países no lograron hacer. Entonces, en la parte diplomática ya sabemos que Israel necesita un apoyo diplomático, está muy aislado, y cualquier votación en la ONU que sería a favor de Israel es una bendición. Entonces, ojalá con estos países tendremos un apoyo, Israel tendrá un apoyo a nivel diplomático. A nivel económico, ustedes saben, Israel hoy día exporta 35% a Europa, 30% a Estados Unidos. Europa está en una situación económica no muy buena, una recesión que va a ser mucho peor después de la pandemia. Estados Unidos tal vez también. Ahora, el mundo árabe, musulmán, tiene 1.700 millones de habitantes. 1.700.000.000, ¿ok? Suficiente que el 10% de este mundo o el 15% de este mundo empieza una relación económica con Israel. Estamos hablando de un mercado increíblemente grande, rico y un potencial enorme para Israel. Entonces, desde el punto de vista económico, Israel puede ganar muchísimo con esta nueva relación. Bueno, en seguridad ya hablamos mucho. Solo quiero decirles algo y ustedes sacan la conclusión. Les conté que cuando uno se para en la playa de los Emiratos, ve las luces de Irán hacia bastante lejos. Bueno, y la estrategia de Irán de atacar a Israel era, como están muy lejos de Israel, y para atacar a Israel con ejército, tiene que pasar primero por Irak, después por Jordania o por Siria, y después llegar a Israel. Entonces, su estrategia muy brillante, es formar los epoxis de ellos, los aliados de ellos, en los países donde hay chiitas. Hemos visto la media luna chiita, para tener acceso a la frontera de Israel y poder atacar a Israel desde la frontera. Bueno,
Quiero hacerles acordar ahora, punto aparte. ¿Qué pasó en junio de 1981? Israel atacó el proyecto de Irak del reactor atómico. ¿Se acuerdan? Mandaron aviones de una distancia casi imposible para bombardear el reactor atómico iraquí. Y regresaron y lo hicieron. Pero fíjense qué complicado era la misión, porque la distancia era muy grande, no podían pasar por Saudi Arabia, etcétera, etcétera. Arabia Saudita. Les acuerdo otro acontecimiento que pasó el septiembre de 2007. ¿Qué pasó en esta fecha? En septiembre de 2007, los israelíes atacaron otro reactor atómico, esta vez en Siria, de Bashar al-Assad. Entonces, con eso ya no quiero decir más nada, pero quiero decirles que si los Emiratos van a ser aliados de Israel, ahora Irán no va a dormir de noche porque pueden ser atacados desde una distancia muy, muy corta desde los Emiratos Árabes. Y si no por Israel, tal vez por aviones F-35 de los mismos Emiratos. Bueno, no quiero agregar más porque es un asunto delicado, pero de punto de vista de seguridad, también Israel va a ganar. Ahora, Israel también pagó, les costó este arreglo. Uno es la cuestión de anular la anexación de parte de Cisjordania y por otro lado tenían que aceptar, todavía no es seguro, pero tal vez tendrán que aceptar que los Emiratos tendrán armamento de la última generación. Una cosa que a Israel le preocupa muchísimo, porque si hoy día son aliados, mañana pueden ser enemigos. Y uno de los tratados de Israel con Estados Unidos es que siempre Israel tendrá la última generación de tecnología en la parte de armamento y nunca otro país del mundo va a tener el mismo armamento. Entonces Israel también tendrá, ya tenía que pagar algo como consecuencia de esta paz. Pero definitivamente lo positivo de este tratado de paz sobresale mucho más que los lados negativos. Y con eso yo acabé y les vamos a abrir la sesión para cualquier pregunta o observación. Gracias, Reuben, gracias. Como siempre, muy interesante. Si alguien quiere preguntarle algo a Reuben, podemos abrir los micros. Aquí hay una pregunta de Raquel que dice, pero entonces, ahora con estos nuevos acuerdos, tanto el de Dubái como el de Bahrein con Israel, ¿están desafiando a Irán? ¿Tú crees que Irán podría atacarlos? Están muy cerca como represalia por haber pactado relaciones diplomáticas con Israel. ¿Crees que se están arriesgando mucho? Bueno, qué excelente pregunta. Se me fue a decirle lo que ustedes preguntaron. Mira, en uno de los últimos discursos del Ayatollah Jamenei, dijo lo siguiente, que Irán no se siente restringida de atacar cualquier país en el Medio Oriente como represalia de ataque israelí a sus proxies, en Siria o en Líbano. Lo dijo claramente últimamente. Otra vez le vuelvo a decir, Irán no va a sentirse restringida de atacar cualquier país en el Golfo como represalia de ataque israelí contra sus fuerzas en Siria y Líbano. Imagínense, lo dijo claramente. Entonces, claro que los países del Golfo se sienten muy amenazados. Israel está atacando
objetivos de los proxies de Irán en Siria, la última semana, cada casi 2 días. Entonces, claro que sí, se sienten muy amenazados, Irán está muy agresiva y por eso les urgió también este tratado. Exactamente. Irán no esconde sus intenciones, los dice. Sí. Ok, si alguien más quiere escribir alguna pregunta o abrir su micrófono para decir algo, con mucho gusto. Rubén, yo quisiera preguntarte, por favor, ¿qué otros países crees que están en proceso de implementar paz con Israel? Y si dentro de esos países está Arabia Saudita, o si solamente va a ser una cuestión de manejarse más tibiamente con Israel y no firmar un acuerdo hasta que surja el Estado palestino. Gracias. Perfecto. Entonces, definitivamente, Bahrein no es el último país. Hay otros países en la fila. Sudán puede ser uno y otros también. Ahora, Arabia Saudita, todavía vive el rey Faisal el Viejo, que ya es muy, muy grande, y los analíticos dicen, los analistas creen que mientras vive él, Saudi Arabia quiere acercarse a Israel y de hecho hay relaciones a nivel gobiernos y a nivel, digamos, en la esfera de armamentos. Pero hasta que él no muere va a ser difícil que aprueba eso. Cuando su hijo, Mohammed bin Salman, va a heredar el trono, definitivamente va a suceder. Ahora, mientras lo que va a pasar, que Saudí va a aflojar su actitud rígida. Por ejemplo, ya vimos que el primer vuelo a los Emiratos pasó por terreno saudita. Eso nunca pasó antes, nunca. Entonces, Arabia Saudita está dispuesta también y tiene el interés de abrirse, pero por las circunstancias va a ser, creo que la última. Cuando ellos van a ver que hay otros países, bastantes países, que se asociaron con este grupo que abrió las relaciones con Israel, a lo mejor cambian de parecer. Pero de hecho, sí, de hecho están mucho más abiertos que antes. Yo tengo una pregunta. Ni los Emiratos ni Bahrein pusieron el problema de aceptar esto para crear un doble Estado en Israel, o sea, un Estado árabe de Israel. Aparentemente, el único que ha dicho que está interesado en firmar la paz con Israel, bueno, o las relaciones, es Saudi Arabia. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con los dos estados? Y mi segunda pregunta es, una de las razones que separó la anexión de los territorios del Shobrón y Yehuda fue el tratar de hacer este tratado de paz. ¿Crees que en un futuro probablemente se pueda seguir con con la anexión, o crees que eso terminó? Bueno, entonces, el primer asunto es Saudí. Saudí realmente, desde hace muchos años, tenía la iniciativa de una paz con los palestinos e israelíes, y el rey tenía un plan bien definido, y el plan dijo 2 países para 2 pueblos, una solución de 2 países. Por eso también ahora es muy difícil para él bajarse del árbol donde está sentado con su plan de paz. Y su plan de paz dijo 2 países y regresar a las fronteras de 1967. Israel nunca aceptaría eso. Bueno, entonces, por eso también el rey le es difícil, vuelvo a repetir,
de bajarse de este árbol. Pero de hecho lo está haciendo. El segundo punto de la anexación. La verdad que no se sabe, no se puede dar una respuesta a eso. El plan de la anexación, que era tan importante, sobre todo para alguna población de Israel, los ortodoxos, los extremistas, que lo vieron como una cosa muy importante y nunca lo van a hacer un compromiso. No es todo, pero algunos. Y Netanyahu lo necesitaba en el gobierno porque sin ellos no hay gobierno. En fin, toda esta historia. Pero el hecho es que, de hecho, ellos dicen que este plan fue desplazado para el futuro. No dicen que estaba... También Netanyahu no pudo bajarse del árbol donde prometió el oro y el moro, y ahora tiene que decir que todo lo que dije ya no es. Entonces dijo que mientras tanto estamos desplazando este plan. Pero sí tuvo que retrasarse de eso, y eso era el precio, por un lado, que Israel pagó, y por otro lado, era como que la excusa de los Emiratos. Ellos salvaron a los palestinos de esta terrible anexación. Y lo ven como, también es por fuera todo, porque dicen, nosotros ayudamos y salvamos a los palestinos. Y de hecho, por nosotros, este plan de anexación fue cancelado. Entonces, lo que realmente va a pasar no se sabe. La situación en el Medio Oriente es tan inestable que lo único que puede Israel hacer es maniobrar según sus intereses y según la situación. Eso es todo lo que puede hacer. Ya no se puede hablar de un paz para siempre y firmar un tratado con los palestinos. Eso eran sueños que no se realizaron. De opio. La pregunta, yo quería hacer otra pregunta. Si Irán apoya tanto a los palestinos de alguna manera, ¿por qué no los recibe? ¿Por qué sigue habiendo campos de refugiados cuando pueden hacer campos de creación, de seguir adelante y que tengan un lugar donde crezcan dimension, o sea, que crezcan, que se acabe? Recordando, sí. Además recordando muy bien a Shimon Peres cuando él planteó que la paz no es ausencia de guerra, sino llegar a un común acuerdo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué esos dobles discursos? ¿Qué sucede? Excelente pregunta. Yo lo tenía preparado, pero lo salté por el tiempo. Mira, el problema de palestinos y refugiados palestinos es un problema realmente muy de un discurso, lo que dicen por fuera, y la realidad, la verdad. Exacto. La verdad es que todos esos pobres refugiados, ya hablamos del tema cuando hablamos de otras pláticas, pero el problema de refugiados, la realidad es la siguiente. Ningún país árabe del mundo, ni hablar de los Emiratos, quiere recibir estos señores, por un lado. La autoridad palestina, por otro lado, no quiere resolver el problema. Su interés es mantener vivo este problema, por muchas razones, políticas y económicas. Ahí está el dinero, ahí está el negocio, y ahí está el dominador común de todos los países árabes contra Israel. Pero, les cuento, los palestinos que viven hoy en día en Líbano, en Siria, en Jordania, en todos los países árabes, en campos de refugiados, son ciudadanas de segunda. Dicen que Israel es un país de apartheid, ¿ok? Les cuento. Los ciudadanos en Jordania, en todos los países árabes, los palestinos refugiados,
son ciudadanos de segunda. No tienen derecho a la ciudadanía, no tienen derecho de votar, no tienen derecho de ocupar profesiones como médicos, abogados, etcétera, etcétera. Hay una apartheid muy conocida, ¿sí?, contra estos ciudadanos. Entonces, lo que tú dijiste, ¿por qué no dan ejemplo? Todos los países árabes, un ejemplo de ayudar a sus hermanos refugiados palestinos. ¿Por qué lo echan todo a Israel? ¿Por qué tratan a los palestinos como ciudadanos de segunda en un país de apartheid? ¿Por qué dicen que Israel es un país de apartheid donde no tiene derecho de votar los palestinos? Hay 1,5 millones de árabes palestinos que sí están ciudadanos israelíes como cualquier otro israelí, pero sí hay otros que no, es verdad. Porque si lo hacemos, se acaba el Estado de Israel por demografía, nada más. Porque ellos se multiplican mucho más rápido que nosotros. Pero yo te digo, ¿por qué los países árabes no dan el ejemplo? Y de hecho, no tienen interés, porque saben qué problemático son los palestinos y cuánto daño han causado en el mundo árabe durante los últimos años. Ok, con eso. Bueno, gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que no. Bueno, pues Reubén, muchísimas gracias por este tema tan interesante, como siempre. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias de verdad a todos por seguir nuestras actividades de la KEILE y les deseo a todos y cada uno de ustedes y a sus familias que sea una Shana Tová, que tengamos un año lleno de salud y de puras cosas buenas para todos. Muchas gracias. Amén. Gracias. Muchas gracias. Amén. Saludos, Rubén. Gracias como siempre. Gracias a todos ustedes. Gracias, Rubén. Shana Tová. Gracias, Anita. A ustedes, muchas gracias. Reubén, muchas gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima, primero Dios. El próximo año ya será. Shana Tová a todos. Shana Tová. Igualmente. Shana Tová y Hatimá Tová. Que estén muy bien. Gracias. Bye.